Buenas tardes a todos. Este es un evento que organizamos conjuntamente FUNCAS y la representación de la Comisión Europea aquí en España. Yo soy Paz Guzmán, consejera económica en la representación de la Comisión Europea. Y bueno, esta presenta una serie de eventos que hemos organizado conjuntamente con FUNCAS Europe para debatir entre nosotros temas de interés europeo y de interés nacional. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Miguel Giltertre. Miguel es jefe de unidad del semestre europeo de inversiones estratégicas y cohesión dentro de la Secretaría General de la Comisión Europea. La Secretaría General en la Comisión Europea es la responsable de la coherencia general de trabajo de la Comisión. Es importante, tiene mucho trabajo en la formulación de nuevas políticas y de hacer seguimiento de las políticas europeas que se implementan por otras instituciones europeas. Anteriormente, Miguel ha sido miembro del gabinete de Jyrki Katainen, que era vicepresidente de Empleo, Crecimiento e Inversión y Competitividad de la Comisión Europea durante la Comisión Juncker. Y también ha estado en la oficina privada del director general de Economía y Finanzas, Marco Butti, durante muchos años. Una carrera en temas también de competencia y cuestiones regulatorias. Nosotros, pues por parte de FUNCAS está con nosotros Raymond Torres. Raymond, un placer. Es director de Macroeconomía y Análisis Internacional de FUNCAS desde mayo del 2016. Escribe semanalmente en El País. Anteriormente fue director del Departamento de Investigación de la OIT y ha sido presidente de la Junta Internacional de Labour Review, que es una revista insignia dentro de la OIT. Ha sido profesor asociado en la Universidad de Ginebra y ha trabajado en la OCDE bastante tiempo y sigue como experto asociado a diversos comités de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales y publica también con Agenda Pública y Future is Blue. Así que hoy tenemos un placer estos dos brillantes desde dos instituciones muy interesantes. Miguel nos va a presentar las recomendaciones específicas que hace la Comisión Europea a España en el contexto de la crisis actual de COVID-19 y que en breve van a ser adoptadas también por el Consejo. Estas recomendaciones se hacen de forma anual dentro del europeo. Como sabéis, el marco del semestre europeo es como el mecanismo que tenemos de coordinación de políticas económicas en toda la Unión Europea. Y este año, evidentemente, hemos adaptado este proceso a la situación de crisis que se ha generado con la pandemia. Miguel nos va a dar un poco la idea de cómo lo hemos adaptado. Como jefe de unidad del semestre europeo en la Secretaría General de la Comisión, Miguel tiene una perspectiva única, la verdad, y eso espero que podamos aprovechar durante esta sesión, porque él ve sobre el conjunto de la Unión Europea todos sus planes económicos, presupuestarios, el impacto que tiene la crisis COVID, qué programas de estímulos se han diseñado y cómo se han diseñado a lo largo de en todos los Estados miembros para paliar los efectos que tiene esta crisis en las empresas, en las personas, en los trabajadores. Y también ha sido parte de la cocina en buscar una respuesta económica contundente por parte de la Unión Europea también a esta crisis, ¿no? También él nos va a dar un esbozo de cómo ha sido esta respuesta y en particular de la última propuesta que ha hecho la Comisión Europea para un nuevo presupuesto de la Unión Europea que vendrá acompañado de un plan de recuperación para Europa que hemos llamado Next Generation Unión Europea. Y después Raymond, después de esta presentación, Raymond va a darnos pues, sus comentarios, ¿no?, de cómo ve estas recomendaciones específicas para España y cómo ve la respuesta económica por parte de la Unión Europea y por parte de España. Entonces, la agenda es muy sencilla. Miguel nos va a hacer una presentación durante 15-20 minutos. Raymond va a compartir un poco sus reflexiones sobre esto durante unos 10 minutos y luego vosotros podéis intercambiar preguntas con los ponentes. Lo vamos a hacer de forma escrita para que esté más ordenado y no tengamos follón de micro. Entonces tenéis que ir al link Webex que habéis recibido en la invitación y desde Webex en el chat podéis poner vuestra pregunta. Espero que tengáis todos el link. Si no, también podéis enviarme, si me conocéis personalmente, al WhatsApp y también lo miraré en el WhatsApp. Y entonces así voy a intentar recuperar preguntas pues del Webex, del chat, de los que podáis enviarme para hacer el máximo de esta sesión que puede ser muy interesante. Yo creo que te paso la palabra, Miguel, y sin más empezamos con tu presentación. Gracias. Estupendo, Paz. Pues muchísimas gracias a tanto vosotros en la oficina de Madrid como a FUNCAS por organizar este seminario. Yo creo que es un momento muy interesante y es un momento muy importante, tanto para la Unión Europea como para España, por dos razones. Por un lado, estamos teniendo un choque económico inédito en todo el mundo, realmente,
pero inédito en la Unión Europea, y al mismo tiempo estamos al inicio de un proceso que puede ser muy interesante para los Estados miembros de la Unión Europea sobre cómo afrontar la recuperación y cómo, pues, en cierto modo, utilizar la oportunidad que desafortunadamente nos ha traído la pandemia del COVID, para ver cómo podemos recuperar de la mejor manera nuestras economías para hacerlas más competitivas y hacerlas más resilientes. Como ha dicho Paz, yo tengo una serie de diapositivas, no sé si se pueden ver, yo desde luego no las estoy viendo, no sé si soy, en fin, no sé si soy yo o hay alguna manera que las pueda ver. Ah, ya están. Ah, perfecto, fenomenal. Fenomenal. Bueno, espera, vamos a... De todas formas, estas diapositivas luego las convertiré en un PDF, porque, en fin, tampoco tienen ningún tipo de información secreta, sino al revés. Nos interesa mucho que se entienda bien lo que está planteando la comisión, y cómo, digamos, esto pues puede ser interesante, ¿no? Tanto para los miembros como para nosotros. ¿Me puedes escuchar? Sí. Yo puedo escucharos, sí, muy bien. Muy bien, pues igual en lo que van consiguiendo ver cómo va empezando de slide, igual quieres pues, dar unas primeras pinceladas. Sí, bueno, en fin, como decía, de todas formas, estas slides, estas diapositivas que he preparado, luego se pueden, vamos, luego las puedo colgar en PDF, porque no es nada, digamos, no es nada secreto. Entonces, bueno, la presentación que os pensaba hacer esta tarde, pensaba, bueno, pues estructurarla en tres apartados distintos. Primero, dar un poco cuál es el diagnóstico que tiene la Comisión Europea con respecto a la crisis económica que ha venido con el COVID. En segundo lugar, explicar las recomendaciones que nosotros hemos propuesto al Consejo para la economía española el 20 de mayo, recientemente, para los años 2020-2021, lo que pensamos que tiene que hacer la economía española. Y en un tercer lugar, quería hacer un poco una presentación de los nuevos instrumentos que hemos propuesto el 27 de mayo, también con la idea de hacer frente a la pandemia y a la recuperación económica, y cómo esto puede resultar digamos, puede dar una serie de oportunidades para España, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que es importante mencionar, pues, que estamos frente a lo que es, digamos, la principal recesión a la que nos hemos visto, pues, en fin, a la que nos hemos enfrentado en la Unión Europea, que ha sido un choque, digamos, muy grande, de manera, en fin, totalmente inédita. Pues se ha llegado a parar la economía, ¿no? Se ha llegado a parar la economía, a congelar la economía. Ahora, afortunadamente, ya estamos en una situación en la que, pues, la economía se va abriendo poco a poco, y la economía, pues, se va, digamos, en fin, la actividad económica se va recuperando poco a poco, pero venimos de una situación en la que hemos tenido a la vez un choque muy fuerte de oferta, claramente, un choque de oferta que ha venido, pues, digamos, por todo lo que han sufrido las cadenas de suministro a nivel global, con la crisis empezando en Asia, y luego, bueno, pues el impacto tan tremendo, ¿no?, que ha tenido las necesarias medidas de protección civil, pues en las que, digamos, hemos tenido que estar confinados, y en las que ha sido, bueno, pues difícil de, en fin, de que la actividad económica pues pudiera seguir. Entonces, en esta situación, claro, el choque, digamos, a la economía ha sido un choque simétrico, ¿no? Ha sido un choque que ha afectado a todo el mundo. Sin embargo, digamos, el impacto económico de este choque ha sido un impacto asimétrico. Entonces, bueno, es evidente que de esta crisis pues vamos a salir con niveles de deuda pública y privada más altos, que vamos a salir de esta crisis con mayores niveles de desempleo, con disrupciones en las cadenas de suministro
a nivel global y por lo tanto tenemos que diseñar digamos, unas medidas, primero en el corto plazo, se ocupen de, en fin, de mitigar los aspectos más, en fin, urgentes relativos a la pandemia, y esto lo voy a explicar luego cuando haga lo del semestre, y al mismo tiempo fijarse en cómo podemos diseñar de alguna manera la respuesta económica para hacerla las economías más resilientes. Yo creo que es importante tener esta idea del impacto económico asimétrico que esta crisis está teniendo, ¿no?, en la Unión Europea. Países más afectados por el COVID o con medidas de protección civil necesarias, pero que han sido posiblemente más importantes, y a la vez con sectores que requieran, en fin, las economías, y esto es una obviedad decirlo, ¿no?, las economías que cuentan con sectores, es decir, con un peso turístico importante, pues evidentemente estarán más afectadas por el COVID. Nosotros, en el trabajo que hemos estado haciendo en la Comisión Europea, un paso importante ha sido intentar pensar cómo podemos lograr que, digamos, este choque no cause efectos permanentes en la economía, ¿no? Lo que conocemos los economistas como la histéresis, ¿no? Intentar digamos, que este choque, pues, en fin, no dañe estructuralmente la economía, y por lo tanto nosotros en lo que hemos puesto el acento en el más corto plazo ha sido medidas para proteger las rentas de los trabajadores y de aquellos colectivos que han podido estar, digamos, más afectados por la crisis. Es evidente que si mandas a la gente a casa, si las empresas se dejan de producir, etcétera, pues para mantener, digamos, la demanda y simplemente para que la gente pueda comer, pues es evidente que es necesario proteger las rentas. Nosotros por eso propusimos este mecanismo del SURE para dar financiación a los esquemas de desempleo en el corto plazo. Al mismo tiempo, la respuesta europea que hemos dado, y eso, bueno, pues lo estáis viendo en esta diapositiva, ha sido proteger también la liquidez de los empresas. Esto ha sido un punto muy importante, porque, en fin, empresas que desaparecen a corto plazo debido al COVID, va a ser muy difícil recuperarlas, con lo cual lo que tienes que hacer es asistirlas en este periodo de corto plazo para que no desaparezcan. En ese sentido, nosotros también hemos puesto medidas de liquidez para las empresas, el Banco Europeo de Inversiones, y esto ha sido, digamos, el segundo punto importante. El tercer punto importante ha sido intentar mantener abierto el mercado único. Es muy importante en los momentos primeros los suministros de material esencial pudieran circular, ¿no?, dentro de la Unión, y que no hubiera, pues, situaciones en las que no se respetase el mercado único. Y bueno, finalmente, como digamos, la respuesta inmediata a la crisis está en primer lugar en manos de los Estados, es importante, digamos, que ningún procedimiento europeo supusiese un obstáculo para las medidas necesarias que los Estados miembros deben adoptar. En este sentido, se activó la cláusula del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite la suspensión temporal de este pacto, para que los países, pues, no tuvieran que estar preocupados en una situación en la que hay que estimular la economía, cuestiones de la deuda del déficit. Esto es una cosa temporal, esto no es que se suspende el pacto, pero se suspende, digamos, la aplicación temporal. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de monitoring de las cuentas públicas, y evidentemente es un tema también importante para la recuperación. Y luego también se ha permitido, digamos, flexibilizar temporalmente el marco de ayudas de Estado, precisamente para permitir a los países dar una respuesta. Nosotros, este año, en el semestre europeo, evidentemente, los análisis que hemos hecho de las economías de los países, en febrero, pues se habían quedado en parte obsoletos, claro, porque no habían sido hechos estos análisis en una situación en la que se han tomado medidas de por parte de los estados de la Unión Europea.
Entonces, en ese sentido, nosotros si queríamos ser pertinentes y permitir que el semestre fuera, digamos, el instrumento, que al final es el instrumento de coordinación de las políticas económicas de la Unión, reorientar las prioridades. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos, digamos, organizado nuestras recomendaciones en dos apartados distintos. Primero, la respuesta inmediata, de la que estaba hablando, fiscal, económica, de empleo, social, e impulso sanitario a la crisis sanitaria económica para dar soporte a las necesidades de inversión en salud, etcétera, ¿no? Porque al final la base legal del semestre es la de políticas dar, digamos, unas pistas sobre las reformas a medio plazo y las prioridades de inversión para regresar lo antes posible a un crecimiento sostenible. Entonces, pasamos al siguiente slide. Si podemos pasar. Bueno, las recomendaciones para cada país se han reorientado a 5 prioridades de reformas e inversiones necesarias en cuestión de salud pública, porque son urgentes. Luego, preservar el empleo, lo que estaba diciendo antes, y paliar el coste social de la crisis, mejora de las cualificaciones también. Apoyo a la empresa con atención especial a las pymes, que son las que más pueden sufrir este bache en acceso a la liquidez por no tener, digamos, actividad en el corto plazo. Luego, asegurar la liquidez y estabilidad del sector financiero. Finalmente, preservar el mercado único y la circulación de bienes y servicios. Entonces, llegamos ya a lo que han sido las recomendaciones del semestre europeo de España. Vamos a pasar de slide. Podemos pasar, porque lo voy a hacer más. Estamos intentando arreglar el tema del micrófono, pero yo pediría a todos los participantes de Webex, somos 37 personas, que silencien el micrófono. En la medida posible, silencien los micrófonos, porque oímos perfectamente sus ordenadores y su voz. Así que, por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Como decía, podemos pasar este slide y la siguiente, porque estamos... esto es solamente para, en fin, dar una representación gráfica, y pasamos ya entonces a las recomendaciones específicas. Entonces, en primer lugar tenemos la recomendación, la primera siempre es sobre política fiscal. Entonces, en este caso, como decía, nosotros ahora lo que hemos hecho ha sido la cláusula excepcional del... Entonces, este año no tenemos, digamos, unos valores, unos targets numéricos. Aquí la cuestión en esta primera CSR es dar digamos, un impacto cuantitativo, ¿no? Sobre cómo puede ser mejor. Perdón, un segundo, disculpadme. Un segundo, porque tenía un pequeño problema técnico. Pero entonces, como decía, nuestro, digamos, objetivo este año, evidentemente, no es dar unos targets numéricos de consolidación fiscal, sino lo que es importante es definir bien las prioridades, porque los Estados miembros van a tomar medidas de gasto a esta crisis. Entonces, por eso nosotros lo que ponemos el foco es en la calidad del gasto público para hacer frente a la crisis y sostener la economía. Entonces, con estos 3 vectores que estábamos diciendo, primero en el corto plazo, mantener la demanda y mantener lo que es el gasto, en fin, lo que es el gasto en
rentas, políticas de desempleo, etcétera. Luego, el apoyo a empresas y a pymes, y luego también el gasto en sanidad. Y al mismo tiempo, decir que en medio plazo nosotros tenemos que garantizar una situación fiscal prudente y la sostenibilidad de la deuda. Si pasamos a la siguiente slide, esta es la cuestión que hablaba antes del sistema sanitario. Si pasamos al siguiente, respecto del CSR 2, entonces, en el tema de la segunda recomendación que hacemos siempre a los Estados miembros, que se ocupa de temas sociales y de empleo. En este caso, nosotros lo que nos parece importante es poner el énfasis en las medidas que estén encaminadas a preservar los puestos de trabajo y que den incentivos eficaces a la formación y al desarrollo de cualificaciones. Esto, de nuevo, es un punto para nosotros muy importante. Pensamos, evidentemente, que digamos, el objetivo a corto plazo ahora mismo tiene que ser que se mantengan los puestos de trabajo en este periodo corto, en el que esperemos que sea corto, de crisis del COVID, para poder luego tener una recuperación. Ha habido otro aspecto que para nosotros ha sido bastante importante, ¿no?, dentro de esta cuestión, que es el tema, ¿no?, y yo creo que dentro de esta crisis también ha sido bastante evidente, de las cualificaciones, ¿no?, y el tema del desarrollo de las capacidades digamos, no solo los trabajadores, pero de la sociedad en su conjunto, con respecto de las herramientas digitales y de los instrumentos digitales, ¿no? Entonces, esto para nosotros es un tema bastante importante, porque nos parece, en fin, que ha quedado de manifiesto que esto va a ser un aspecto en el que los países, en este proceso de modernización. Pues bueno, entonces, como os decía, con respecto, voy a empezar de nuevo con el tema del empleo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante decir que, bueno, a pesar de que ha habido años de fuerte creación de empleo, el mercado de trabajo español registra aún niveles muy altos de desempleo y de segmentación. Entonces, bueno, pues como dije, la primera prioridad es preservar el empleo en el contexto actual, pues con medidas como las de los ERTES, pero a medio plazo la prioridad será preservar y crear empleo, todo consultando, que nos parece muy importante, con los interlocutores sociales, ir a una eliminación gradual de los ERTES, revisar el sistema de incentivos de la contratación para fomentar formas de empleo sostenible y también, pues, en fin, seguir con una cierta flexibilización de lo que son las condiciones laborales. Y luego, pues, lo que estaba mencionando, ¿no?, que es muy importante, y es parte importante en fin, de cómo vamos a afrontar la cuestión de la recuperación con respecto a la pandemia, y es el desarrollo de las cualificaciones. Entonces, España necesita satisfacer una demanda creciente de cualificaciones técnicas que van a ser necesarias para aprovechar este nuevo modelo económico, ¿no?, que estamos poniendo en marcha, ¿no?, este modelo que se fija en cuestiones relativas a la transición ecológica, digital, etcétera. Y entonces, para poder lograr, digamos, una transición, pues va a haber también que adaptar, ¿no?, el mercado de trabajo. Entonces, es importante, pues, incrementar la proporción de estudiantes en cuestiones de ciencias, fomentar el atractivo de la formación profesional. Yo creo que eso es un tema muy importante, y garantizar, pues, las oportunidades de capacidades y de reciclaje profesional. Yo creo que el tema de la educación, y ligado también, sobre todo, a las cuestiones digitales, es un tema fundamental, ¿no?, en este proceso de modernización de la economía, y creemos que se tendría que poner el acento. Si pasamos a la siguiente slide, también para cierto tipo, en fin, es importante reforzar también la protección para el desempleo, especialmente para trabajadores atípicos, y, en fin, bueno, pues mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes. Luego, como decía, pasamos a las cuestiones, ya que hemos tratado las cuestiones fiscales, las cuestiones de empleo y sociales. Bueno, pues ahora miramos las cuestiones relativas a mantener la inversión en España. Aquí como digo, es muy importante proporcionar liquidez a pequeñas y medianas empresas,
también a los trabajadores autónomos e intentar evitar retrasos en los pagos, ¿no?, que puedan crear pues, efectos de second round, etcétera, en la economía. España ha adoptado medidas encaminadas a facilitar la liquidez de las empresas por medio de préstamos y garantías. Se ha centrado en las pymes, se ha centrado también en el sector del turismo, y yo creo que es importante, uno de los aspectos más importantes es acelerar los pagos contractuales efectuados por la administración pública. También se ha señalado que es importante en estos mecanismos, ¿no?, que España, como otros países, están poniendo en marcha para dar préstamos y avales para facilitar la liquidez, que estos mecanismos sean aplicados de modo rápido y eficiente, ¿no?, por los distintos intermediarios financieros, ¿no? Esto es muy importante porque al final, en fin, nos estamos moviendo en un momento muy líquido, ¿no? Entonces, pasar de los momentos en los que hay que realmente ocuparse de las cosas más urgentes a corto plazo y digamos, empezar con medidas que tengan más en cuenta el medio y largo plazo, en fin, todo esto pues varía mucho. Ninguno de nosotros, en fin, ni nosotros en las instituciones, ni en los Estados miembros tenemos una bola de cristal, digamos, ni la respuesta para todos los temas. Entonces, es muy importante hacer el seguimiento y es muy importante que las medidas que se adoptan de manera urgente en el corto plazo, pues sean posible aplicarlas en el corto plazo para que cuando estemos, digamos, en una fase de recuperación más acentuada, pues estemos fijándonos en las cosas que son, digamos, más a medio plazo. Entonces, con respecto a las cuestiones de inversión, pues nosotros, en cuanto a la inversión pública, creemos que es muy importante fijarse ahora mismo en los proyectos que estén muy avanzados, ¿no?, e intentar avanzarlos aún más. Quiero decir esto porque, en fin, cualquiera que haya trabajado en proyectos de infraestructuras sabe que desde que se concibe un proyecto hasta que se pone en marcha, en fin, que tiene un impacto en la economía real, pues pueden pasar entre 2 y 7 años, ¿no? Entonces, si nosotros ahora en el corto plazo podemos dar un impulso a la economía basándonos en la inversión, tenemos que hacerlo en base a proyectos que estén ya maduros para, en fin, tener lugar en la economía real, ¿eh? Y me refiero aquí al corto plazo. Entonces, en el corto plazo tenemos que fijarnos en estos proyectos e intentar acelerarlos lo máximo posible para que, digamos, el dinero llegue a la economía real. Y al mismo tiempo tenemos que promover, como podamos, ¿no?, la inversión privada en un contexto, pues, en fin, de mucha incertidumbre y, pues, digamos, como decía, pues una situación en la que la liquidez puede no estar ahí. Entonces, esto en el corto plazo. En el medio plazo tiene que ser una oportunidad para ponernos, y de esto hablaré también luego, cuando estemos hablando de, bueno, pues del plan de recuperación, tiene que ser muy importante tomar esta oportunidad para ponernos, en fin, a planificar, para ponernos, digamos, a trabajar de manera conjunta sobre esos proyectos que puedan ocurrir en el medio plazo. Como dije, los proyectos tardan entre 2 y 7 años en tener lugar en la economía. Si queremos que el proyecto suceda el año que viene, pues hay que hacer, en fin, una preparación ahora muy grande, ¿no? Entonces nosotros pensamos que hay que poner el acento en la transición ecológica y digital, en el fomento de la investigación y la innovación, en la producción de fuentes de energía limpias y eficientes, infraestructura energética, recursos hídricos y transporte sostenible, ¿no? Estas son, digamos, las áreas donde nosotros pensamos que tienen que estar en fin, las prioridades. Y luego, nuestra cuarta CSR, que es también, digamos, una recomendación tradicional en el caso de España, se refiere a mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación de manera eficaz. Entonces, ya para acabar, porque me estoy pasando el tiempo, pero me parece también importante hablar de esto, la Comisión el 27 de mayo ha presentado un plan para Europa, básicamente poniendo una propuesta de nuevo marco financiero plurianual, lo que es el presupuesto de la Unión Europea, que es, digamos, de una ambición desconocida, lo que se ha puesto encima de la mesa. Claro, se espera, no lo he dicho porque, bueno, tampoco tenemos tanto tiempo, pero bueno, se espera una caída de la economía
de la Unión del 7% en 2020. En fin, si hubiera una segunda oleada, pesimismo y tal, nosotros en nuestras previsiones podemos tener 16%. Entonces, bueno, digamos que esta enormidad, ¿no?, de la crisis en la que estamos, pues nos ha llevado, digamos, en fin, a venir con una serie de propuestas con respecto a instrumentos y con respecto a un marco de actuación en el corto plazo, como decía, que es de una ambición desconocida. Básicamente, para explicarlo de manera muy sencilla, lo que nosotros llamamos Next Generation EU se va a desplegar en 3 pilares. Primero, un mecanismo de recuperación y resiliencia, que esto es un instrumento nuevo. Creo que es muy importante porque es un instrumento que va a servir para dar apoyo financiero a las inversiones y a las reformas que los Estados miembros, y creo que este punto es muy importante, que los Estados miembros identifiquen dentro del semestre europeo y nos propongan a la Comisión. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque nosotros estamos pasando una responsabilidad a los Estados miembros. Nosotros no vamos a apoyar las reformas en nosotros, nosotros vamos a decir, estas son las áreas de prioridad para la economía española. Entonces, para tener acceso a estos fondos, que serán tanto subvenciones como préstamos, pues España tiene que presentar un plan que será discutido y validado con la Comisión Europea y que luego tendrá que ser refrendado por el Consejo y que tendrá un monitoring trimestral. También se hace un top-up de lo que son los fondos de cohesión. Estos se aumentan mucho más, y también se refuerza los programas, digamos, de Just Transition, de transición justa, etcétera. Y esto es, como digo, es importante considerar que nosotros estamos yendo en un enfoque positivo en el que serán los Estados miembros los que nos den sus planes y la Comisión la que los discuta con ellos, los valide para que se otorguen estos fondos. Por lo tanto, yo creo que esto es una oportunidad muy grande y me gustaría acabar aquí. Creo que es una oportunidad muy grande para pensar, en fin, cómo se quiere modernizar la economía, cuáles son los grados de actuación, las áreas, perdón, de actuación en las que se quiere poner el foco. En fin, si es el sector turístico, el turístico, si es el sector de las cadenas de suministro dentro del sector del automóvil, que sea este, si es el sector dentro de cuestiones digitales o de eficiencia energética, que sean estos, y hacer unos planes que sean sólidos, que sean coherentes, que estén, de cierto modo, todos los niveles de la administración bien coordinados, y ponerse a trabajar ahora para que cuando estos fondos del presupuesto europeo estén disponibles, que estos fondos, digamos, se puedan utilizar ya en la economía real. Quiero decir, si no se preparan los planes con tiempo, evidentemente, pues las tasas de absorción y las tasas de ejecución no serán muy buenas. Yo siempre estoy hablando mucho, la gente que me conoce lo sabe, del ejemplo de Polonia, ¿no? Polonia tiene, digamos, una unidad de la administración que se dedica simplemente a preparar proyectos y a presentarlos para los distintos fondos europeos, que tiene una visión horizontal de cómo utilizar estos fondos y cómo, en fin, utilizarlos de la mejor manera posible para efectuar este cambio económico. Como sé que, bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos y he hablado bastante, creo que es bueno que pare aquí y dejarle hablar a Raymond y luego pues tomar las preguntas que puedan tener los participantes, que seguro que tienen algunas. Gracias. Bueno, pues muy bien, buenas tardes. Primero de todo, gracias a Miguel por la presentación y a Paz por introducir el evento y moderarlo. Disculpas a todos los participantes por los problemas técnicos que hemos tenido, sobre todo al principio, creo que más o menos se han arreglado ya. Y bueno, pues sí, quería abordar 3 tipos de cuestiones, pero antes quería mencionar y enfatizar que, bueno, yo creo que las recomendaciones de la Comisión me parecen muy equilibradas, tienen en cuenta la urgencia del momento actual y, bueno, pues, consideran una serie
de elementos de respuesta fiscal, alejándose, digamos, de una respuesta que sería un poco mecánica, ¿no? De compromisos que son compromisos a largo plazo para una situación que es totalmente excepcional. Yo creo que ha sido un giro muy acertado por parte de la Comisión y también con cuestiones estructurales de fondo que creo que son importantes y, por supuesto, a todo eso se añade el plan europeo de recuperación, ¿no? Entonces yo quería abordar tres cuestiones en mis comentarios. Primero, en cuanto a el corto plazo, ¿no? Yo creo que estamos en una situación en que el corto plazo puede determinar durante muchos años el futuro de la economía española. Y quería mencionar una serie de elementos complementarios a las recomendaciones de la Comisión. El segundo punto es algo que la Comisión lo plantea como, digamos, un objetivo deseable. He leído todas las recomendaciones que se han hecho para todos los países y es en la misma. Es decir, que en el momento apropiado, cuando, creo citarlo correctamente, cuando las circunstancias lo permitan, volver al equilibrio presupuestario, ¿no? Entonces, voy a intentar elaborar en mi comentario lo que puede significar esto y lo que puede significar si todos los países vuelven a esa normalidad al mismo tiempo, ¿no? Y entonces también pensar un poco más cuáles serían esas circunstancias que justificarían una vuelta al equilibrio presupuestario. Y en tercer lugar, querría hacer algún comentario sobre cómo nos puede ayudar Europa, ¿no? A partir de lo que ya ha dicho Miguel. Entonces, en cuanto a la primera gestión de la cuestión, es decir, el corto plazo, bueno, pues efectivamente las recomendaciones recogen lo que el plan del gobierno y de otros gobiernos europeos, prácticamente todos, intentar de alguna manera aportar un balón de oxígeno a una economía impactada por la crisis, paralizada por la crisis sanitaria, las medidas de confinamiento, las restricciones administrativas a la actividad, ¿no? Y entonces yo creo, pues sí, los ERTE han sido, en el caso de España, pero el paro parcial en Francia, el Kurzarbeit en Alemania, la integración en Italia, bueno, se ha repetido, pues ha sido, digamos, una medida muy importante y acertada para efectivamente evitar un desplome del empleo y pues un agravamiento de la crisis a partir de ahí, ¿no? Otra medida ha sido la aportación de medidas de liquidez a las empresas y también de complementos de ingresos a los colectivos vulnerables. Pero yo creo que estamos ahora en una etapa nueva de ese corto plazo y han aparecido nuevos problemas. Y yo creo que esto requiere una adaptación. No podemos esperar al año que viene a la normalización. Yo creo que la recuperación de corto plazo depende de factores nuevos y que exigen, yo creo, calibrar esa respuesta de política. Primero de todo, empezando por el empleo, van a entrar en las próximas semanas 300.000 jóvenes en el mercado laboral, ¿no? Que salen prácticamente del sistema educativo y mecánicamente se van a incorporar. Entonces, esto significa que ni los ERTE, ni las medidas de apoyo a la liquidez, ni los dispositivos clásicos de complemento de liquidez de ingresos sirven, en cierto modo. Un poco el ingreso mínimo vital, pero en cierto modo el problema es de incorporación al mercado laboral de jóvenes. Y yo creo que esto requiere una ampliación, yo creo, de las políticas de empleo a colectivos, especialmente los jóvenes, que pueden salir del sistema educativo y convertirse en parados de larga duración sin haber empezado a trabajar. Bueno, pues aquí hay una serie de ideas. Personalmente creo que merecería, por supuesto, un apoyo muy diferenciado a estos jóvenes, una respuesta individualizada, personalizada. Hace falta para eso oficinas de empleo que tengan los recursos para eso. En este momento ya están masificadas por los ERC, en fin, etcétera. Y también para algunos que permanezcan en el sistema educativo, otros que complementen su formación con, si es posible, algún tipo de práctica en empresas, pero cuáles. En fin, apoyo individualizado, que se sabe que hay toda una ingeniería que funciona. Esto es algo nuevo que no está contemplado hasta ahora. Otro tema relativamente nuevo que requiere, digamos, una inflexión a corto plazo, creo yo, es el problema del sector del turismo. Lo ha mencionado Miguel, yo creo que sí, muy acertadamente, pero esto es un problema ya. Y entonces, aquí yo creo que requiere probablemente una diferenciación en cuanto a las medidas de liquidez
entre sectores que tienen futuro, son viables en el futuro, pero se hacen frente a una parálisis más aguda y más prolongada que otros sectores. No es igual sectores ligados al turismo que sectores, por ejemplo, donde se puede teletrabajar de servicios profesionales o parte de la industria que ya puede volver, no en pleno rendimiento, pero bueno, acercándose a ello. Entonces, yo creo una diferenciación y de este tipo de apoyos para el sector del turismo es algo vital porque las simulaciones que ha presentado hoy en el Banco de España son interesantes. Prevé, pues creo recordar, una caída del PIB español de entre el 9 y el 15%, más o menos. Esos son 6 puntos de diferencia y esos 6 puntos, entre otras cosas, dependen de que acertemos o no en la política económica. 6 puntos es casi 3 años de crecimiento de economía española. Es decir, nos jugamos mucho en las próximas semanas. Un apoyo inteligente al sector turístico es algo que se requiere ya, no podemos esperar al año que viene. Otro tema también de la respuesta a corto plazo tiene que ver con parte de la industria, sobre todo el sector del automóvil, parte del sector de bienes de equipo, el acero, se ha mencionado. Bueno, pues aquí también algunas de las evoluciones son ya preceden la crisis sanitaria, ya se venía viendo esto del sector del automóvil, la transición ecológica, etcétera, la transición hacia el motor eléctrico. Bueno, pues que también requiere pues un giro, una estrategia industrial que no puede demorarse tampoco, porque si no, bueno, esto representa también una parte muy importante tanto de la industria como del conjunto de la economía y requiere, por tanto, de una respuesta también a corto plazo. Entonces, yo diría que sí, la recomendación de la Comisión genéricamente me parece acertada, pero claro, hay que declinarla a la necesidad del momento y yo creo que están surgiendo nuevas necesidades, esas tres sobre todo. Segunda cuestión, ¿cuándo proceder a una desescalada, ¿no? De alguna manera, de todo este plan fiscal, macroeconómico, de apoyo a la economía en este momento de crisis, ¿no? La Comisión dice, en cuanto las condiciones lo permitan, volver a la normalidad en cuanto a los objetivos de equilibrio presupuestario, aproximadamente es lo que dice. Yo iría un poco más allá y diría, ¿cuándo es ese momento? Ya que yo creo que el momento, esto es importante verlo, es cuando la demanda privada vaya creciendo de manera autosostenida, es decir, que no requiera de un apoyo masivo fiscal como lo necesita en este momento, ¿no? Y esto a su vez depende de una serie de parámetros, pero voy a mencionar solamente uno, y es el ahorro de los hogares. En este momento los hogares, aquellos que pueden, están ahorrando muy por encima de lo que es la tasa de ahorro de equilibrio, de lo que necesitan a largo plazo por una reacción, digamos, de precaución, de miedo ante un futuro incierto, en fin, una tasa de ahorro que nosotros situamos en torno a no menos del 15%, que eso es más o menos el doble de la media histórica. Entonces, cuando la tasa de ahorro se vaya acercando a esa media histórica y que en general la demanda privada de las empresas en inversión, de los hogares en consumo, el comercio internacional, incluso europeo, se vayan equilibrando, se vayan recuperando, entonces será el momento, creo, para esa desescalada fiscal. O sea, quiero precisar un poco cómo yo veo ese momento, es un comentario a lo que dice Miguel, un complemento según cómo se vea, ¿no? Y ahí también me quiero detener en un elemento, porque, como decía antes, todas las recomendaciones que he leído, incluso para los 4 frugales, ¿no? Los que llaman ahora, o te denominan, no sé, Austria, frugales, Austria, Dinamarca, Suecia y Holanda, pues incluso para ellos la recomendación es que vuelvan al equilibrio presupuestario después de animarles de manera acertada, ¿no? A que estimulen su economía, pues que vuelvan al equilibrio presupuestario aproximadamente en el mismo momento. Pero yo me pregunto si todos los países digamos, se acercan a esa restricción presupuestaria, ¿qué va a pasar a nivel europeo? Otra manera de preguntar es si no necesitamos una posición fiscal europea, además de una posición fiscal para cada uno de los países. Si no hay que reflexionar también en esos términos. Yo creo que sí, concretamente. Sobre todo teniendo en cuenta la situación de sobreahorro, de ahorro precautorio de hogares y muchas empresas también. Tercera cuestión, ya rápidamente, porque sé que hay muchas preguntas, he visto algunas ahí en el chat, es en cómo nos puede ayudar Europa, ¿no?
Bueno, yo creo que el Plan Europeo de Recuperación es un paso en la buena dirección y quiero agradecer todos los esfuerzos combinados de los colegas de Bruselas y de todo, bueno, el gobierno español hubo una propuesta que yo creo que fue muy influyente también, en fin, por supuesto el plan Macron-Merkel, bueno, todo esto confluye en algo que yo creo que todavía queda por aprobar y por negociar, en fin, pero va en el sentido positivo. Yo creo que también es positivo eso que ha dicho Miguel ahora, de que de alguna manera estas medidas, tanto de ayuda directa como de inversión, bueno, pues no contengan el mismo, sea una condicionalidad un poco más refinada, ¿no? Y que dependa de los objetivos que se marque cada país en cuanto a la reforma. Yo creo que es algo también acertado. Ahora yo quiero insistir en tres elementos, ¿no? El primero es, a mí me parece aquí absolutamente fundamental también la rapidez, porque siguiendo las pautas históricas, primero de todo hay que aprobar un presupuesto europeo. Yo entiendo que estas ayudas, esos 750.000 aproximadamente millones de euros en caso de aprobarse, eh, esencialmente no estarían disponibles hasta el próximo periodo presupuestario que empieza en 2021. Esto significa que los fondos concretamente no se activarían más que a partir de mediados del año que viene, ¿no? Esto es un poco tarde con respecto, hablando de la economía española, de lo que necesita la economía española en cuanto a modernización digital, energías renovables, todo lo que menciona, ¿no? Miguel en su presentación y el informe. Entonces, yo creo que aquí no sé cómo se puede hacer para conseguir mayor rapidez comparado con otros periodos para que no lleguen demasiado tarde, porque si este plan solamente, digamos, gana escala, una escala suficiente cuando ya nos habremos recuperado, porque el sector privado ya va creciendo por sí solo, en cierto modo, llega un poco tarde, ¿no? El segundo elemento, segundo comentario en torno a esta cuestión, tiene que ver con algo que ya está ocurriendo, que es que, mientras tanto, pues se ha puesto entre paréntesis todo, en cierto modo, una serie de reglas del mercado único y, bueno, pues los países pueden ayudar directamente a sus empresas, no solamente con medidas de liquidez, que son como transitorias, pero incluso apoyo directo, participación en empresas, subvenciones a determinados sectores, y aquellos países que tienen más margen fiscal, desgraciadamente en España no lo hemos tenido porque no se ha sabido, digamos, gestionar esa expansión que tuvimos en ese momento, bueno, pues lo están utilizando pues, para fortalecer su aparato productivo y esto puede, yo creo, correr el peligro de una disgregación del mercado único porque hay una diferencia en las condiciones de competencia entre, digamos, países que tienen medios para apoyar masivamente sus empresas y otros que no. Hemos visto una serie de datos, en el caso de Alemania, creo que acapara entre el 40% y la mitad de esas ayudas europeas, del monto total. En el caso de España es el 4%, ¿no? Entonces, creo que eso lo dice mucho, ¿no? Aunque seamos un poco como David y sepamos muy bien seleccionar y administrar esas ayudas, pero bueno, el 4% es la décima parte. Entonces, ¿cómo racionalizar? Yo creo que es una cuestión importante para Europa que nos ayude a racionalizar todo el sistema de ayudas y evitar condiciones de competencia que serían, digamos, que no serían favorables ni para España ni para los países con menos margen fiscal. Y tercera cuestión, ya muy rápidamente para concluir, tiene que ver con el papel del BCE, ¿no? Que ya, aunque hablamos sobre todo de la ayuda de Europa en cuanto a la Comisión, pues yo creo que el BCE está ya prestando una ayuda inestimable. Creo que no estaríamos en esta situación sin el programa de compra de bonos excepcional de BCE por razones de pandemia, que acaba de elevar en 600.000 millones adicionales a los más de 700.000 anteriores. Es decir, es algo que ya está ayudando a financiar todas las medidas que mencionaba antes de corto plazo y que permite, en el caso de España, suavizar el desplome de la economía. Bueno, y con esto, pues nada más. Para mis comentarios, encantado también de participar en el debate. Muchas gracias, Raymond. Muy interesante todas tus reflexiones. Yo creo que podemos empezar con una primera ronda de preguntas en la que voy a recuperar varias preguntas y tu comentario. El tema, Miguel, del Fondo de Recuperación. Entonces tenemos a un senador del Partido Nacionalista Vasco que desde Webex nos pregunta un poco
Bueno, ¿quieres saber si estos planes de recuperación, estos planes que tienen que hacer los Estados miembros para hacer planificación de inversiones y reformas, si se van a parecer un poco a los planes operativos que hacen las regiones en el marco de los fondos estructurales? Si este fondo de recuperación va a apoyar también a la industria en general como tractor de la economía y cómo se van a evaluar después las inversiones. Y luego otra participante pregunta un poco si va a haber, y esto también enlaza un poco con el primer comentario de la cuarta pata de comentarios de Raymond, ¿no? En el que estaba diciendo que es importante la rapidez de la que llegan los fondos y son implementados. Entonces, si es viable que este año ya haya fondos de este fondo de recuperación que entren en juego. Entonces, un primer set de preguntas del plan de recuperación y luego ya podemos pasar un poco a las que también te ha lanzado Raymond en sus comentarios sobre el mercado único y la relación también con este plan de reconstrucción. Te doy la palabra, Miguel. No sé si me escucháis bien ahora. ¿Me escucháis bien? Bueno, pues yo voy a, digamos, coger dos de los temas, ¿no? que se han planteado ahora y dejamos para luego, si quieres, el tema del mercado único y las ayudas de Estado, que también es un tema muy, muy, muy importante, sobre todo un tema muy importante en el medio plazo para el modelo industrial que queremos en Europa y cómo se van a organizar las cadenas de suministros y cómo se va a organizar geográficamente la industria, que es un tema que yo cuando empecé a estudiar economía, me encantaba y me sigue encantando. Me parece un tema que es fascinante. Pero si miramos la cuestión fiscal, la Comisión lo que ha hecho ahora es aplicar la cláusula del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permite suspender temporalmente lo que son los targets numéricos, etcétera, y esta decisión se tendrá que volver a revisar en el año 2021. Tendremos que ver en el año 2021 cómo vamos a estar y cuál es la situación. La Comisión también creo que es importante decir que nosotros, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, nosotros, bueno, lo que es la gobernanza económica, en este caso es el TUPAC, pero lo que nosotros hacemos es dar unos targets a los Estados miembros, pero también tenemos una recomendación específica para la zona euro, en la que decimos si la zona euro en su conjunto tiene que tener, digamos, una posición fiscal neutra, positiva, o, digamos, una posición fiscal en el policy mix, que lo consideramos con el Banco Central Europeo, pues cuál tiene que ser esta posición. Entonces, al mismo tiempo, creo que va a ser muy interesante, este año del semestre ha sido muy interesante porque nos hemos adaptado a una nueva realidad económica y hemos empezado a prefigurar, porque los planes de recuperación se tendrán que basar en las recomendaciones específicas de este año y el año anterior. Eso es un poco el framework en el que los Estados miembros van a tener que pensar sus planes de recuperación. Entonces, estamos haciendo este cambio. El año que viene también será un año muy interesante porque vamos a integrar este nuevo instrumento dentro del semestre. Entonces, en la propuesta legislativa de la Comisión, nosotros venimos diciendo que al inicio de cada año se van a tener que dar unas, digamos, líneas de actuación para cómo se debe utilizar estos fondos, ¿no? Entonces, el tema que decíamos, fiscal, va a estar ahí. Yo no sé, no puedo decirlo ahora, no tengo la información ni es el momento. ¿Cuándo volveremos, digamos, a la situación normal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y cómo se volverá? Porque es evidente que nosotros vamos a estar con unos niveles de deuda, como decía al principio de mi intervención, de deuda mucho más altos que los que estábamos antes de estar en esta crisis, y es evidente que, digamos, ese procedimiento que tendremos que ir para la consolidación fiscal, pues tendremos que ver cuán gradual es y cómo lo organizamos. Sobre la cuestión del marco financiero plurianual. Evidentemente, para que los fondos del próximo marco financiero plurianual lleguen a los Estados miembros, y si estamos mirando, por ejemplo, este nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia, creo que se dice en español, es que nosotros como hablamos en inglés todo el día, pues Recovery and Resilience. Primero tenemos que tener el marco financiero plurianual adoptado. Entonces nosotros, y la presidenta creo que ha sido muy clara, queremos avanzar muy rápido. Hoy mismo ya están teniendo gente de mi equipo pues reuniones en el Consejo, ¿no? Para ver si se puede adoptar lo antes posible. Pero bueno,
tenemos que tenerlo adoptado, y si logramos tenerlo adoptado durante este año, el marco financiero plurianual entra en vigor el 1 de enero del 2021. Al mismo tiempo estamos negociando todo lo que son los instrumentos sectoriales, ¿no?, que también tienen que estar adoptados con el Consejo. Entonces, los fondos, digamos, están disponibles a partir del 1 de enero de 2021. Los nuevos fondos, porque creo también que es muy importante señalar que en el marco financiero plurianual en el que estamos actualmente, hay fondos que se pueden utilizar ya con el instrumento este del SURE, ¿no?, para apoyar a los temas de empleo. Lo que era el antiguo plan Juncker EFSI InvestEU, que nosotros en el EFSI hemos creado ahora una nueva, digamos, un nuevo instrumento de solvencia de empresas que se puede utilizar en cuanto este instrumento legislativo sea adoptado ya este año. España también tiene un número importante de fondos de cohesión en este marco financiero plurianual que se pueden gastar. Entonces, por lo tanto, quiero decir, fondos europeos hay ahora. Si todo va bien, los nuevos fondos van a estar disponibles como decía, el 1 de enero de 2021, pero también para poder acceder a los fondos rápidamente, lo que es muy importante es ponerse a pensar ya en los planes de recuperación, en cómo se quieren optimizar todos estos distintos instrumentos que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembros, y es importante que vayamos a mayores tasas de absorción y de ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, en este sentido creo que es muy importante hacer el trabajo desde ya, en qué queremos invertir, cómo coordinarnos entre todos los diferentes actores de la economía, porque tenemos fondos que van al nivel central, ¿no?, del Estado. Luego tenemos fondos que van a las regiones. Luego también tenemos fondos que están disponibles para el sector privado. Y lo importante es que todos los distintos actores pues remen en la misma dirección sobre dónde queremos, digamos, poner el énfasis para la modernización de la economía, y que todos estos distintos fondos y estas distintas actuaciones a nivel, como decía, central, regional, con el sector privado, pues se gaste el dinero. Es muy importante, yo creo, tener este plan, porque al final también nosotros, una cosa que hemos hecho en estas propuestas de marcos financieros plurianuales es la capacidad de combinar fondos, ¿no? Entonces, pues muchas veces en los proyectos de inversión, pues te hace falta una parte de equity, te hace falta una parte de subvención, te hace falta un préstamo, y entonces tú puedes combinar Banco Europeo de Inversiones, fondos regionales, apoyo del gobierno central, etcétera, para montar financieramente los proyectos. Es importante montarlos bien de manera de ingeniería y montarlos bien desde el punto de vista financiero. Había también una pregunta que se ha hecho sobre estos planes de recuperación, si se van a parecer o no a los programas operativos. Yo creo que son distintos en el sentido de que su campo de actuación es mucho más amplio de estos planes de recuperación, que tiene que haber reformas estructurales, no son solamente inversiones que se tienen que poner encima de la mesa, y, en fin, son para el conjunto de la economía, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí que hemos dicho, y nos parece muy importante, y hay que ver si somos capaces de hacerlo y si somos eficaces en nuestra gestión, es que estos distintos instrumentos y estos distintos, en fin, planes que pedimos a los Estados miembros sean coherentes entre sí. Para nosotros, entonces, esto está en la legislativa que hemos puesto encima de la mesa. Para nosotros, estos planes de recuperación tienen de algún modo que integrar lo que se dice en los programas operativos, lo que se dice en los planes nacionales de energía y clima, en lo que se dice en los programas de transición justa, y todo esto tiene que ser coherente entre sí. Al final nosotros, y por eso yo también insisto mucho que es importante tener una idea clara de lo que se quiere hacer. Estos instrumentos sirven para lo que decíamos, esta modernización de la economía, que tiene su foco en temas energéticos, temas climáticos, temas digitales que van ligados a la formación, al mercado de trabajo, etcétera, pero todos tienen un poco esta filosofía entre sí. Entonces, hay que conocerlos bien. Yo sé que es complicado porque son muchos programas distintos, son muchos fondos distintos, con requerimientos distintos y con actores distintos. Y por lo tanto, entre todos, creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo de coordinación.
Muy bien, Miguel. Pues igual pasamos a esta segunda pregunta más sobre el mercado único. Veo que hay una de las preguntas que se refiere a esto y de paso lo explico un poco porque igual no lo ha entendido bien. Básicamente, hay una de las preguntas que decían si es de estos 750.000 millones, 40% iba a Alemania. Eso no es lo que hemos dicho. 750.000 millones es el fondo de recuperación y lo que Raymond aludía creo que es una investigación que ha hecho el think tank Bruegel en el que de todos los paquetes de ayuda que han pasado para recibir la aprobación de la Comisión Europea dentro de este marco temporal de ayudas de Estados, de todo ese dinero global, 40% vienen de programas en Alemania y 4% de España. ¿No? Entonces, esto es como del total, no respecto a la economía alemana o respecto a la economía española. Y no forma parte eso de este fondo de recuperación. Pero te doy la palabra igual, Miguel, para que expliques un poco la visión tuya personal y bueno, de la Comisión Europea sobre cómo está afectando al mercado único la capacidad fiscal divergente y la utilización distinta entre los Estados miembros de sus ayudas de Estado. De momento nosotros estamos mirando estas cosas. De momento no se puede decir que en la situación actual, con los tipos de interés que hay, en fin, con las emisiones de deuda que está habiendo, que digamos, en lo que es el corto plazo haya habido, digamos, una respuesta asimétrica debido a los niveles de deuda en los distintos Estados miembros. Yo creo que los distintos Estados miembros están, en fin, tomando las medidas que tienen que tomar por una situación muy crítica de la economía, en la que hay que, como decía, en este periodo en el que hemos tenido la economía, digamos, en respiración asistida, pues permitir, en fin, que se haga el menor daño estructural posible. Al mismo tiempo, es evidente que la posición fiscal de los Estados miembros no es la misma, y, en fin, que podemos llegar a situaciones en las que haya pues, ciertas distorsiones en la economía debido a la capacidad que tendrán ciertos estados pues, de hacer frente, ¿no? al apoyo a empresas, etcétera. Entonces, nosotros hemos adoptado un marco temporal de ayudas de Estado que tendrá que ser, en fin, revisado cuando la situación se estabilice, pero con respecto de lo que es el mercado único, nuestro énfasis al principio ha estado muy ligado a que se permitiese, en fin, lo que es el tránsito de materiales esenciales. Esto era muy importante. Creo que hubo al principio de la crisis un reflejo por parte de ciertos Estados miembros, los que ponían en duda, ¿no? el mercado único. Eso lo hemos visto en temas de mascarillas, ventiladores, etcétera. Y ahí la Comisión se ha puesto muy seria, que es muy importante proteger el mercado único. Muy importante porque si además queremos ir, digamos, a una recuperación, en fin, limitar lo que puede hacer la economía yendo hacia adelante, pues no parece la mejor cosa. Y también pues nos hemos estado fijando en otro aspecto muy importante del mercado único, que es el libre tránsito de los trabajadores, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo en lo que nosotros pues queremos que las cosas se normalicen lo antes posible. Con respecto al tema que decíamos antes, también, en fin, esta reorganización, ¿no? que puede haber de la economía industrial, ¿no? en la Unión y en los Estados miembros, yo creo que por eso es muy importante también que desde distintos países pues se haga una reflexión de qué modelo industrial queremos para el futuro. Entonces, por ejemplo, en fin, España es una potencia, ¿no? en el tema de los suministros para los sectores automovilísticos, con muy buenos contactos pues, en fin, para la exportación y en otros sectores, con una integración en las cadenas de suministro, etcétera, pero nosotros, en fin, nosotros pensando España, ¿no? Tenemos que pensar cómo nos proyectamos en el futuro en un sector que está teniendo unos cambios estructurales tremendos, ¿no? Y no solamente con el paso al coche eléctrico, pero otras formas de movilidad, etcétera. Entonces, vamos a seguir siendo competitivos, produciendo con mucha calidad, barato, estando integrados en las cadenas de suministro de valor. Pues eso es algo que se tendrá que poner tal vez la prioridad, ¿no? En cuanto a la economía. Pero bueno, esto al final también creo que un mensaje importante que tengo que decir hoy es que con estas nuevas propuestas de la Comisión lo que se está haciendo también es decirle a los Estados miembros
cuál es tu visión, ¿no?, que tienes para el futuro de tu economía, cuáles son, en fin, las áreas en las que quieres poner las prioridades, y luego eso pues lo vamos a discutir nosotros, comisión, con el Estado miembro, también, pues en fin, discutiendo de buenas prácticas, etcétera, y esto luego también se va a discutir con el resto de Estados miembros, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena, y por eso yo animaría, ¿no?, y me consta que se está haciendo, ¿no?, para empezar a trabajar, en ello, para que cuando los planes se presenten el año que viene, para poder acceder rápidamente a la financiación, etcétera, pues tengamos unos planes que sean muy buenos, ¿no?, que sean muy sólidos, que estén, digamos, una visión clara, que tengan un soporte de datos, que tengan, en fin, que estén bien hechos, con calendarios precisos, con sistemas de monitorización también que sean precisos. Y yo creo que es muy importante, porque aquí también, en fin, las instituciones y la Unión estamos para ayudar, pero tampoco nos podemos sustituir a los Estados miembros. Es decir, esto va a llevar, digamos, a una profundización de lo que son los sistemas de gobernanza económica en la Unión Europea, que no tiene precedentes. O sea, nos vamos a meter muy claramente, ¿no?, en cuestiones muy precisas de los Estados miembros. Miguel, aprovecho para hacerte dos preguntas que están en el chat sobre estos fondos de recuperación y luego pasamos a algunas preguntas que son de orden más general, en las que también igual, Raymond, quieres dar tu opinión. Pero justo como estabas hablando de estos planes, te preguntan desde la Federación Española de Municipios y Provincias si en el nuevo marco financiero plurianual se va a exigir la participación local como un elemento vertebrador fundamental en la eficiencia y optimización de los nuevos fondos. O sea, su participación, ¿no?, la participación de la Federación Española de. Y luego, si va a ser posible que en lo que llegan los fondos, me preguntas si va a ser posible que el Estado miembro vaya adelantando estos fondos para financiar proyectos y planes y luego se reembolsen cuando llegue el dinero. Son dos preguntas como muy específicas sobre esto, y luego ya tengo 3 preguntas anotadas de orden más general que les puedo hacer luego en un siguiente ronda de preguntas a los dos, a Raymond y a ti. Pues yo creo que, en fin, los actores locales son socios claros, ¿no?, del presupuesto de la Unión Europea. Lo han sido así. En fin, la mayor parte del presupuesto actual de la pues son fondos de cohesión, ¿no?, y fondos regionales que se administran por autoridades de gestión que tienen a nivel regional y local. Lo que hemos hecho ahora con las nuevas propuestas es crear, encima de esta estructura que ya existía, pues dar incluso más fondos a las regiones y al nivel local, con este programa que se llama REACT-EU, y luego este otro mecanismo del que estábamos hablando. Entonces, por lo tanto, en fin, hay aún más fondos disponibles para el nivel regional y local. Luego, la pregunta que tú me hacías, Paz, de si se puede ir adelantando el dinero. A ver, nosotros, los fondos van a estar, los nuevos, como decíamos, hay fondos en el marco financiero plurianual existente que están disponibles a través del BEI y a través de, en fin, de fondos de cohesión que nos han utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los nuevos fondos, en fin, van a estar disponibles, como decía yo, el 1 de enero de 2021, luego habrá que presentar el plan tendrá que ser aprobado, en fin, pues a mediados de 2021, ¿no? Si todo va bien, a más tardar tendrían que estar los fondos, ¿no?, en manos de los Estados miembros. Entonces, en fin, nada impide los Estados miembros, porque al final, quiero decir, el dinero va a dar soporte a el presupuesto público español. Entonces, bueno, pues es un soporte que está ahí y, en fin, nada impide que se organicen los proyectos antes. Pero, en fin, nosotros el dinero lo vamos a dar sobre la base de que se cumplan una serie de milestones que van a tener que estar en ese plan. Entonces, creo que es importante esto también tenerlo en cuenta. En fin, ahora mismo no hay problemas, ¿no?, de financiación, en fin, afortunadamente, ¿no?, y no estamos en una situación de estrés, ¿no?, en los mercados, etcétera. Entonces, bueno, pues lo importante yo creo es no solo también fijarse, y esto creo que es un punto muy importante, no solo fijarse en los fondos, sino fijarse en los proyectos. ¿Qué se quiere hacer con el dinero? Porque esto es lo más importante, que los proyectos estén listos, que estén preparados, que haya planes claros de lo que se quiere hacer. Ahora mismo, como decía, no hay
no hay problemas. Por parte del BEI también se van a ir adelantando fondos. Entonces, bueno, en fin, lo importante es estar bien preparados para cuando. Estupendo. Y nada, solo coincidir un poco que dentro de este marco presupuestario hemos hecho todo lo posible para utilizar todos los fondos, dando la flexibilidad posible en la utilización de los fondos europeos como nunca ha existido, tanto en temáticas de concentración como poder mover en regiones, poder mover entre distintos. Impresionante. Y en concreto tenemos la iniciativa de inversión como respuesta al coronavirus que han sido 34 billones, 34.000 millones. O sea, de euros en español. Entonces, sí que ha habido una respuesta contundente en el corto plazo, yo podría decir, por parte de la Comisión, como está enseñando Miguel. Os digo unas preguntas más, a ver, a los dos. Uno de los oyentes está preguntando sobre el proyecto que tenemos para la consulta sobre la gobernanza económica en Europa, qué va a pasar con ese proceso y hacia dónde va a ir, cómo lo veis vosotros. Y otro de las personas que participan en el evento pregunta qué piensa, qué valoración hace la Comisión y, bueno, Funcas también, sobre la derogación de la reforma laboral. Igual empezamos con Raymond esta vez y así le damos la palabra. Raymond. Vale, muy bien. A ver, lo primero, hay un poco de eco, no sé si ¿se me oye bien? ¿Sí? Ok. A ver, en cuanto a la primera pregunta, yo querría aprovechar para complementar lo que ha dicho Miguel sobre las ayudas. Yo creo que iría un poco más allá. Yo creo que no tiene mucho sentido que se multipliquen ayudas de cada país para cada uno ser más competitivo que el país vecino, ¿no? Es algo que, bueno, sabemos, la historia de economía muestra que es algo que que es un despilfarro de recursos y realmente no trae nada bueno ni siquiera para los países más favorecidos. En efecto, no hay una distorsión, ¿no? Al final. Yo creo que sería mucho mejor si, y esto tiene que ver también con la gobernanza, si se diseñara una política, digamos, una política industrial moderna en el sentido de que a la vez se intente tener una visión estratégica de algunos sectores, proyectos transversales que son importantes. Yo creo que los ha mencionado Miguel, la economía digital, la transición ecológica, el sector sanitario, ahora sabemos que es absolutamente crucial y fundamental, pero hacerlo, digamos, a nivel europeo. Es decir, que si permitimos que cada país, pues, intente cada uno crear su cadena de suministros local, su industria local de cada uno de estos componentes, elementos o industrias, yo creo que va a llevar a un despilfarro de recursos y también tenemos que guiarnos por lo que ha funcionado históricamente. Ha sido un proyecto que ha funcionado precisamente porque ha sido una cooperación entre varios países europeos, una de las razones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que a mí me parece importante y por eso decía que espero, ¿no?, que Europa nos ayude en el sentido que nos tenemos que estos parámetros de una política estratégica que nos sitúe también de manera mucho más favorable con respecto a Estados Unidos y China, ¿no? Que ellos ya están apostando por precisamente esos mismos sectores que estamos mencionando ahora, ¿no? Pero no de manera disgregada o cada uno, pues cada estado o microestado, pues por su lado, pero sino de manera conjunta, evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad. Yo creo que tenemos muchísimos activos, en fin, buenas universidades, una cierta cohesión social con respecto a otros lugares, en fin. Yo creo que hay muchos activos, pero tenemos que valorarlos de esta forma, ¿no? En cuanto a la reforma laboral, yo diría, bueno, gracias por pasarme primero la pregunta a mí, ¿no? Pero yo diría que es importante, primero, bueno, situar lo que, vamos a ver, lo que ya se ha mencionado, ¿no? Que es derogar los aspectos más lesivos, ¿no? Yo diría que todo está, digamos, en encontrar el diseño concreto, dentro de lo que son esos aspectos más lesivos, cuál es el diseño concreto de las medidas. Entonces, sabemos, por ejemplo, la ultraactividad es uno de esos aspectos más lesivos. Sabemos que hay países europeos, incluso, que tienen medidas de ultraactividad, pero que no son infinitas, ¿no? Que entonces tienen una cierta... Hay ultraactividad, pero con una serie de parámetros y unos límites temporales que existen, ¿no? Desde Bélgica a Holanda, por ejemplo, pero bueno, hay otros países, ¿no?
En cuanto al nivel de negociación colectiva, yo creo que en este caso yo diría que hay que adaptar este ámbito de reforma a lo que es una economía que no solamente tenemos ya una revolución digital y tecnológica mayúscula, pero además la respuesta, digamos, una verdadera reconstrucción con respecto a una crisis sanitaria que también que tampoco tiene precedentes, ¿no? Entonces yo creo que hay varios niveles de negociación óptimos probablemente que se pueden encontrar, depende de lo que se quiera negociar. Yo creo que todos los aspectos que tienen que ver con la formación, la calificación, las condiciones de trabajo, pues yo creo que el nivel de diferentes sectores puede ser un nivel interesante, pues una manera de crear economías de escala y bienes públicos. En cambio, pues aspectos más específicos que tienen que ver con el funcionamiento de determinadas empresas, pues es natural que sea más bien en empresas, pero a condición que haya también diálogo social en esas empresas, ¿no? Entonces hay que encontrar una manera de estimular el diálogo social, por ejemplo, en tema de salarios a nivel de las empresas. Yo creo que está por ahí tal vez la solución, es decir, ir mucho más en el detalle. Esto es algo muy polémico y se ha polarizado mucho el debate, pero cuando uno mira concretamente lo que hacen otros países y cuál es el contenido concreto de lo que hablamos, pues yo creo que se pueden encontrar productivas y, como digo, también mirando a cara al futuro con una economía que no se va a parecer en nada dentro de unos años a lo que teníamos en el momento de la reforma en 2012. Muy bien, gracias. No sé si Miguel quieres añadir algo a esto. No, simplemente nada, expresarme con cautela, ¿no? Yo creo que ahora mismo pues estamos en un momento, como decía, de gran, en fin, de gran impacto, ¿no? De cómo en fin, de cómo está la economía y tenemos que ver un poco, en fin, para deciros la anécdota, ¿eh? Nosotros estamos haciendo previsiones casi cada semana y casi cada semana nos las tenemos que comer, ¿no? Entonces estamos en una situación que es muy complicada. O sea, yo lo que puedo decir es que la reforma laboral de 2012, nosotros la forma en la que vemos es que contribuyó a crear empleo tras la crisis financiera y en ese sentido, bueno, pues en 2012 fue una medida que ha sido positiva y también simplemente decir que en este momento pensamos que, en fin, crear toda incertidumbre sobre una mayor rigidez del mercado de trabajo tal vez solo contribuye de momento a dificultar el sostenimiento del empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro mensaje es simplemente de cautela, ¿no? Con esto. Muy bien. Pues tengo alguna pregunta más aquí que me ha llegado por el WhatsApp. Estoy aquí con muchos canales para llegar a preguntar. Y alguien me dice que la Comisión ha propuesto pues nuevos recursos propios, ¿no? Dentro de para financiar este fondo de recuperación de 750.000 millones. Pues la Comisión ha propuesto algo que llevaba pues un tiempo, ¿no? En el tintero, que son los recursos propios, y se proponen pues, en el debate en el ámbito de tecnología y en el ámbito de medio ambiente, entre otros. Y me preguntan un poco pues, cuál es vuestra opinión sobre si esto es algo realista, si cómo se ve en oposición a pedir a los Estados miembros que incrementen sus contribuciones nacionales, porque claro, sería una cosa o la otra, ¿no? Si son recursos europeos, quiere decir que las contribuciones nacionales podrán ser menores las que sean necesarias para refinanciar y para pagar estos bonos que la Comisión Europea va a emitir si se aprueba nuestra propuesta. Sobre esta propuesta. Yo en esto no soy objetivo porque me parece No, te decía Paz que yo con esto no soy objetivo porque aparte de que lo haya presentado la comisión, me parece que estamos, y en esto ha habido mucho debate, el que hemos participado desde hace mucho tiempo, que es el debate de los bienes públicos europeos, ¿no? Estamos pidiendo que haya más capacidad de gasto en Europa, pues tendremos que ir a una mayor capacidad impositiva a nivel europeo sobre estas cuestiones, ¿no? que tienen este carácter, ¿no? de bienes públicos. Cambio climático, los plásticos, es evidente que es uno. Digamos, los problemas que tenemos de imposición
en el mundo digital, pues sería otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son medidas que, independientemente en fin, pues de cómo sean vistas y la discusión política, la Comisión no le queda otro remedio que presentarlas, evidentemente, porque tenemos que tender hacia ellas. Bueno, yo creo que aquí hay como varios elementos, ¿no? Me parece en general acertado financiar este tipo de inversiones que tienen rendimientos a largo plazo con la emisión de deuda, ¿no? De emisión de deuda además conjunta en el sentido de que pues, los beneficios también van a repercutir sobre el conjunto de los países y van a tener un efecto multiplicador cuanto más, en cierto modo, países participen y cuando participan todos, pues ese es el máximo, ¿no? Pero a veces se manejan una serie de multiplicadores, es decir, a veces se afirma, bueno, pues con una inversión inicial, una apuesta inicial, ¿no? De 20.000 millones se consigue un multiplicador, yo he visto a veces de hasta 15, ¿no? Yo ahí sería muy cauteloso, ¿no? En cuanto a el cálculo de estos multiplicadores, porque no siempre resulta digamos, tan exitoso y tan elevado el multiplicador, ¿no? Además, esto conlleva toda una serie de elementos de riesgo financiero, es decir, de estas políticas de apalancamiento financiero, pues en cierto modo son las que estuvieron al origen de la crisis financiera, recordémoslo, de 2007-2008, ¿no? Con lo cual, yo creo que es mejor, seguramente, ¿no? Pues apostar, bueno, por un monto de inversión más realista, con multiplicadores también más realistas, teniendo en cuenta que, por otra parte, pues sí, efectivamente son inversiones interesantes. Otra fuente de ingresos que se menciona menos tiene que ver con la fiscalidad, ¿no? Y es uno de los pocos temas que no hemos tocado, ¿no? Yo me he fijado en las recomendaciones que hace la Comisión para diferentes países. Hay por lo menos dos donde figuran recomendaciones. En la tercera siempre son 3 o 4, ¿no? Recomendación para estos países que son Holanda e Irlanda, que recomiendan, digamos, mayor contundencia en la recaudación fiscal, ¿no? Y evitar que se produzcan agujeros fiscales y que, de alguna manera, pues el esfuerzo de recaudación de otros países, de países vecinos, pues de alguna manera se erosione por la existencia de estas prácticas, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante en general, ir hacia una mayor armonización, por lo menos de las bases fiscales dentro de la Unión Europea. Esto contribuiría a estabilizar, yo creo, la base recaudatoria, conseguir los recursos disponibles y, en definitiva, al final, estas emisiones de deuda habrá que pagarlas de una manera u otra, ¿no? Y entonces, pues esto también es la contraparte a las emisiones de deuda, es una base fiscal más estable. Muy bueno. Esto, no sé si Miguel quieres añadir algo a eso. Si no, tengo una última pregunta porque ya son las 5:28, pero me parece que es interesante. Simplemente, así rápidamente os digo, el oyente dice, la agenda de la Comisión va a estar marcada por el coronavirus y la recuperación económica. En vuestra opinión, ¿este es el momento para dar prioridad a la lucha contra el clima? ¿Seguimos en pie con el Pacto Verde para Europa? Entonces, igual con eso podemos cerrar un poco este ciclo de preguntas y dar fin a este seminario tan interesante. Os dejo la palabra a los dos, si queréis. Gracias, Paz. Pues yo voy a explicar, voy a tomar un ejemplo muy concreto, ¿no? Que es el de la eficiencia energética, ¿no? Entonces, España puede presentar un plan para la eficiencia energética en el que se van a hacer ahorros, gasto de energía de edificios, en fin, de transporte, etcétera. Esto va a hacer una economía más eficiente, con lo cual se dan ahorros, pero también puedes lograr incrementos de empleo en el corto plazo, porque en fin, gente que puede estar en el sector de la construcción con una, digamos, con una formación que puede ser bastante rápida, pues pueden convertirse, ¿no? en trabajadores con una cualificación para efectuar estas adaptaciones, ¿no? de edificios al cambio climático. Entonces, creo que lo que hay que hacer es encontrar estos proyectos, porque, en fin,
por eso creo que es importante. Tenemos que tener el foco en el corto plazo, pero no tenemos que dejar de plazo, o sea, dejar de mirar el medio plazo, porque si no, al final, bueno, pues estamos salvando unos meses o podemos estar intentando salvar una serie de meses, pero no vamos a estar en una situación más estable, ¿no?, de la economía. Entonces, yo creo que es importante pues tener un acercamiento pragmático, pero se pueden encontrar casos como este de la eficiencia energética en edificios públicos, por ejemplo, que pueden crear empleo, que pueden también, si somos inteligentes, crear soluciones tecnológicas en el país. Habrá una parte de las soluciones tecnológicas que serán importadas, en fin, pero si somos inteligentes también podemos encontrar soluciones locales, y al mismo tiempo nos van a dar una economía más eficiente, con menos gasto en energía y, digamos, mejor para el medio ambiente en el medio plazo. Entonces, yo creo que hay que fijarse en ejemplos como este. Recuperación con respecto a la crisis, creo que son perfectamente compatibles. Incluso yo diría que en los próximos meses, lo que ha dicho Miguel también, lo difícil va a ser encontrar proyectos que se puedan financiar, es decir, que formular proyectos de gran escala que puedan precisamente recibir financiación y que tengan digamos, una repercusión europea para el conjunto de Europa. Yo creo que la lucha contra el cambio climático es uno. Yo creo que también el coche eléctrico es otro. Y además, esto es algo que responde a la demanda privada, es decir, que no es que sea exclusivamente la iniciativa de los gobiernos o de los burócratas. Esto es algo que es lo que necesitan los consumidores, están pidiendo un cambio, hay cambios en la movilidad de las personas muy importantes anteriores a la crisis sanitaria que ya se venían produciendo, e incluso los propios inversores. Hay todo un movimiento de finanza sostenible y están cambiando los criterios de contabilización de toda una serie de activos en las entidades financieras, de modo que inversiones que se pueden caracterizar como sostenibles pues están más valorizadas, digamos, por eso en los mercados financieros. Yo creo que es algo que quedarse atrás, por ejemplo, en el coche eléctrico o en las energías renovables significaría más adelante entrar en un problema de reconversión industrial, porque nos quedaríamos con industrias, servicios, construcciones que realmente no son compatibles con algo que necesita y que requiere y que demanda la sociedad. Y eso requeriría a más largo plazo una inversión, digamos, estaríamos en una crisis de reconversión. Yo creo que es algo que actúa en preventivo con respecto al propio objetivo de crecimiento económico. Buenísimo, Raymond. Pues yo creo que con esto vamos a cerrar el evento. Quiero agradecer primero, a los dos, a Miguel y a Raymond, vuestro tiempo y compartir vuestra sabiduría. Y nada, agradecer a todos los participantes. He visto que hemos sido bastantes por aquí, por Webex y por YouTube. Espero que esto ha sido de vuestro interés. Ahora tenemos que estar pendientes a ver qué pasa en los próximos consejos de la Unión Europea respecto a nuestra propuesta, la propuesta de la Comisión Europea para este plan, para este presupuesto de la Unión Europea 2021-2027 y para el New Generation EU. Creo que eso podría dar una respuesta contundente económica por parte de la Unión Europea a esta crisis y estaremos atentos también pues, a los planes que vayan dándonos los Estados miembros para hacer eso una realidad. Así que espero que podamos organizar más seminarios y nos podamos ver pronto. Muchas gracias a todos.